Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1.500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. En el Mostrador Radio continúa Al Pan Pan con Mirna Schengler, la conversación política que buscas para comenzar tu mañana. Bien, la semana pasada terminó, entre otros aspectos, con esta carta que escribe la Asociación Nacional de Fiscales y que se la hace llegar a su jefe, al fiscal nacional Ángel Valencia, una carta donde básicamente se pide suspender la vigencia del llamado criterio Valencia, advirtiendo el costo institucional, dicen, de directrices rígidas. ¿De qué se trata exactamente? Lo vamos a conversar a esta hora con Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Francisco, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, Mina, un gusto. Gracias por la invitación. Bien, pues Francisco, partamos entonces con ¿por qué ustedes observan problemas en la aplicación de este criterio Valencia y deciden hacerle llegar esta carta al fiscal nacional? Mira, nosotros primero observamos un eventual problema de carácter operativo, o sea, de que efectivamente poner en ejecución esta instrucción, especialmente en regiones donde por una parte la dotación de fiscales es menor, fiscalías por ejemplo unipersonales, hay 47 fiscalías unipersonales en Chile, y especialmente los fines de semana. Cuando hay una persona detenida, indocumentada, ¿cierto? Un día viernes, tú pides ampliación de la detención que puede ser hasta 3 días, esto depende del juez, obviamente, el juez puede no darte la ampliación, pero si te la da, te dice perfecto, 2 días, el día domingo vamos a tomar la audiencia de control de detención, o el día lunes. El problema es que ese mismo fiscal que el día viernes tomó la audiencia, el día lunes a lo mejor tiene un juicio, y los otros fiscales tienen audiencias programadas. Entonces no hay cobertura suficiente para tomar las audiencias cuando se amplían las detenciones. Siempre la ampliación de la detención en fiscalías pequeñas es un problema, siempre es un problema. Más allá que una persona sea documentada o indocumentada, porque significa que va a tener que tener a disposición un fiscal que tiene que tomar esa audiencia. Y por lo tanto, perdón, Francisco, para detenernos en ese punto, ¿y no hay suficientes fiscales como para poder hacer aquello? No, en fiscalías pequeñas, en fiscalías, porque claro, uno piensa siempre con un criterio santiaguino, centralista, claro, digamos, y esto es un poquito enervante, digamos. Claro, en Santiago probablemente no hay problema, en Santiago hay una buena cantidad de fiscales, y hay turnos, y no hay problemas con las ampliaciones de la detención. Pero en las regiones no es así. En las regiones pequeñas, no estoy hablando ni siquiera de Valparaíso ni de Biobío, estoy hablando de regiones más pequeñas en donde también hay una tremenda dispersión territorial, que también es un problema que no siempre se advierte cuando se dictan instrucciones, oficios, etcétera, etcétera, más allá de este en particular. Ya, a ver, y lo segundo, también en lo operativo está el tema del registro civil. ¿Ya? Claro, en Santiago, probablemente aquí en el Centro de Justicia, donde estoy yo, hay un funcionario del registro civil que va a estar, se supone, de lunes a lunes, disponible para, con sus instrumentos, verificar si la persona tiene identidad en Chile, no tiene identidad, o enrolarlo. Es decir, tomar las huellas y darle un RUT provisorio. Pero eso es en Santiago. Insisto, en las regiones, en las comunas pequeñas, donde a lo mejor ni siquiera hay oficina de registro civil, va a ser difícil que una persona un día domingo vaya y diga, mira, sí, nosotros estamos disponibles. Entonces, ahí hay un primer gran problema, que es un problema de carácter operativo. Y entonces, ¿se aceleró el fiscal nacional tomando en cuenta todas estas deficiencias que tiene el propio sistema para que opere correctamente? No, yo no quiero hacer un juicio sobre eso, Mirna. Nosotros siempre cuando hay este tipo de oficios, siempre, la Asociación de Fiscales siempre los mira y dice, a ver, esto, ¿cómo va a operar en la práctica? Porque somos nosotros los que vamos al tribunal, los fiscales adjuntos somos los que vamos al tribunal y los que vemos en concreto, en el área chica, por así decir, los problemas que puede tener operativos, sin discutir la facultad del fiscal nacional, porque aquí nadie está discutiendo la facultad del fiscal nacional, porque se ha querido presentar como que aquí hay casi una rebelión, y eso no es así. No hay una rebelión. Estamos diciendo, no es eso, estamos diciendo, mire, esto podría tener problemas operativos. Y el otro punto
Y por el otro punto tiene que ver básicamente con si esto es blanco y negro. No admite excepciones, mujeres embarazadas. Claro, estamos hablando de delitos menores, ¿eh? Sí, es que es que detengámonos entonces, Francisco, respecto de ese punto, pero antes de entrar en el punto de lo que ustedes consideran que deben ser elementos a considerar cuando se trata, como dicen ustedes, de mujeres embarazadas, de adultos mayores, personas con discapacidades o situaciones médicas delicadas, niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Que ustedes dicen, y que tiene que ver con lo que se llaman los delitos bagaletarios, ¿no es cierto? De menor... perdón. De nuevo, son bagatelarios, que son delitos de bagatela. Exacto, o sea, de bagatela, por supuesto. Monta, exactamente, delitos de bagatela, delitos bagaletarios, que son, es difícil la palabra. No, pero espera, para poder entender, Francisco, porque lo que uno se pregunta, antes de ese punto, por cierto, lo que uno se pregunta es lo siguiente: es evidente, pareciera ser, que si un extranjero, ya da lo mismo si es extranjero o no, cualquier persona que cometa un delito flagrante y que la policía lo pilla en ese delito, tiene que ser puesto a disposición, obviamente, de los tribunales, y si es un delito grave o un delito lo suficientemente grave como para pedir prisión preventiva, es obvio que el fiscal tiene que pedir prisión preventiva, ¿o no? Entonces, lo que yo quiero... ¿Por qué tiene que haber un criterio para algo que parece una obviedad? Entendemos que el criterio se basa en la idea de que muchas veces las personas extranjeras que participan en delitos están indocumentados. Entonces quiero entender si el hecho de estar indocumentados más la comisión de un delito grave basta por sí mismo para, obviamente, llevarlo a prisión preventiva, pero eso es una obviedad, ¿o no? Mire, respecto a los delitos graves, no hay ninguna discusión. Nosotros vamos a pedir siempre prisión preventiva, esté documentado o no esté indocumentado. Eso es irrelevante. Exacto. La discusión no está en torno a los delitos graves, porque eso es obvio, como tú dices, es obvio. La discusión está respecto a delitos de poca monta, los de bagatela. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Un delito de daño. Un delito de daño a la propiedad. No sé, una persona tiró una piedra, qué sé yo, en un ventanal y quebró el ventanal. Ya. Eso sí, es un delito de daño. Los delitos de daños en Chile tienen una pena muy chica, incluso pueden ser solo objeto de una multa, de una OTM. ¿Siendo un delito? ¿Es suficiente? Sí, sin duda. Siendo un delito, no una falta. No, es un delito, pero exacto. La pregunta es, ¿un juez te va a otorgar la prisión preventiva por un delito de daños en que te va a decir, pero fiscal, si esta persona yo la condeno en el peor escenario, la voy a condenar a una multa y no va a pasar un día preso? Pero perdón, Francisco, pero una pregunta sobre ese punto en particular. ¿Podemos pensar que Ángel Valencia, fiscal nacional con larga trayectoria como abogado penalista, pregunta, ¿está pensando en que ustedes van a pedir prisión preventiva por algo así? Es que ese es el problema, Mirna, en el oficio. Que el oficio no distingue. No distingue, mire, obviamente vamos a pedir prisión preventiva respecto de estos delitos. No dice eso. El oficio dice cualquier crimen o simple delito, personas indocumentadas, pida primero ampliación de la detención, y si no se logra establecer la identidad, pida prisión preventiva. No hay ningún matiz en el oficio. Y eso es lo que estamos pidiendo al fiscal. ¿Esto es tan así, fiscal? ¿O hay un espacio para estas situaciones de excepción? ¿Y el fiscal, de menor entidad, etc. Francisco, ¿y el fiscal les contestó esa duda? Nos contestó el día viernes la jefa de gabinete, por instrucción del fiscal nacional, en orden. Primero lo recibió bien. Primero, yo creo que por eso a veces la polémica yo creo que es muy altisonante. El fiscal acogió favorablemente nuestra petición en términos de que lo saludaba nuestra carta, y en segundo lugar dijo que lo iba a considerar para hacer la evaluación de esta medida, porque naturalmente cuando se dictan estos oficios, el fiscal nacional y en general no solamente el fiscal Valencia, sino que en general los fiscales lo que hacen es ir evaluando cómo está operando esta medida, si está bien, cuáles son las dificultades que se han presentado, etc. Es que ya hubo, Francisco, me detengo ahí también, hubo ya una experiencia. Por ejemplo, cuando se detiene a un ciudadano boliviano conduciendo su vehículo, entiendo que fue en Curacaví, le piden los documentos, no los tiene, vamos, para adentro, listo, ya. ¿Qué pasó? Pide la fiscalía, el fiscal súper obediente dice, voy a aplicar criterio de mi jefe, porque también como un fiscal va a decir, no voy a aplicar el criterio de mi jefe, al día siguiente es despedido, me imagino, para partir conversando, supongo, ¿no? Entonces, pide prisión preventiva.
contra este señor que va manejando sin documento y que pareciera ser que no tenía ninguna forma de argumentar. No estoy segura, no recuerdo el detalle. A lo mejor, Francisco, usted tiene la película más clara. Pero el tribunal decide no otorgar la prisión preventiva, en ese caso en puntual. Entonces ya tenemos algunos episodios que parecieran ser, comillas, menores, y donde efectivamente hay una decisión ahí de la justicia, ¿no? Del juez. Del juez, en bueno, este caso. Es un poco lo que nosotros también advertimos, o sea, que puede ocurrir que muchos jueces nos digan, porque finalmente, claro, esto es un criterio del Ministerio Público, pero no es obligatorio para los jueces, y los jueces muchas veces, cuando decretan medidas cautelares, particularmente la prisión preventiva, que es la medida más grave de las medidas cautelares, usan un criterio, un filtro de proporcionalidad. O sea, el juez dice, mire, está bien, homicidios, delitos graves, yo entiendo que usted pida prisión preventiva y por supuesto lo más probable es que se la den. Pero si usted me va a pedir prisión preventiva por un manejo en estado de ebriedad o porque una persona no tiene licencia o va conduciendo con una licencia caducada o no ha sacado licencia, etcétera, un juez lo va a dudar. Y va a decir, ¿sabe qué? Yo no puedo tener preso a una persona 60 días o 90 días, que además es lo que probablemente pueda demorarse un RUT provisorio. No puedo tener preso a una persona ahí hay un punto. Por un delito que además la pena es una pena chica. Ya, Francisco, es que ahí también hay otro tema. Conversamos hasta ahora con el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo. Francisco, pregunta, ¿3 meses se puede demorar la regularización de los papeles de una persona que está indocumentada? Porque ahí también está el otro tema, es que ahí hay 2 temas en uno. Uno, ¿cuál es la situación actual del registro civil, sobre todo lo que hablábamos, Francisco, en regiones, 1, y 2, lo que pretende este criterio apuntar, que es que muchos extranjeros se amparan en esos problemas para regularizar sus papeles, se amparan en aquello para cometer delitos, que es lo que también ha ocurrido. No, sin duda, pero claro, efectivamente el registro civil, la información que nosotros tenemos, a lo mejor eso puede mejorarse, es que la demora de un RUT provisorio es entre 2 y 3 meses. Y eso, de nuevo, probablemente en Santiago, o sea, y una cosa importante, Mirna, solo hay una oficina, una sección del registro civil que hace los RUT provisorios que está en Santiago. Entonces, de nuevo, vamos al problema del centralismo y el problema de la región. O sea, claro, en Santiago probablemente pueda demorarse menos. Pero si yo le tomo las huellas a una persona, no sé, en Chile Chico, en Sydney, esa se va a demorar más, porque hay que mandarla a Santiago y después mandarla de nuevo, etc. Entonces, eso claramente tiene problemas operativos. Entonces, claro, tú me dices, se escudan, sí, pero eso es un problema, insisto, el sistema penal está para resolver los problemas penales. O sea, está para hacerse cargo de la comisión de delitos. Aquí tenemos un problema mayor en el país. Un problema de la migración irregular, también de personas que cometen delitos que muchas veces están irregulares, a lo mejor otras están regulares, digamos. O sea, no necesariamente el hecho que estén irregulares significa automáticamente comisión de delitos, y los que están irregulares no cometen delitos. Exactamente. Y los chilenos también, lo mismo, digamos. Entonces, no es un problema pero hay un problema claramente en la migración que hay que resolver, pero yo creo que el Ministerio Público puede aportar, pero desde su especificidad, Francisco, es la especificidad de la persecución penal. Pero para resolver este tema entonces, porque este tema se une a otros temas que tienen que ver con materia de seguridad, por ejemplo, este plan de las 46 comunas, calles sin violencia, el tema que yo mencionaba más tempranito, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la agenda legislativa en materia de seguridad. Entonces, para cerrar este punto, ¿qué va a pasar con el criterio Valencia entonces? En la práctica, con la experiencia que tienen ustedes del día a día y con la cantidad de causas que además tienen que tramitar todos los días. Pregunta, ¿qué va a pasar? Mire, esto es una impresión personal. Yo creo que va a haber un ajuste. Mi impresión es que va a haber un ajuste. No va a cambiar en la esencia, y ahí nadie está discutiendo eso, digamos. Pero va a haber un ajuste para hacerse cargo de los eventuales problemas operativos y también para los casos que pueden ser de excepción. Esa es mi impresión. Yo creo que el fiscal, la respuesta que nos da, creo que va en esa dirección. O sea, si él está diciendo, mire, gracias por la observación, lo vamos a tomar en consideración, claro. Yo espero que efectivamente se considere, porque esto lo que pretende es que este criterio sea efectivamente operativo. ¿Ya? No estamos diciendo, oiga, estamos en contra de su criterio. Nadie ha dicho eso. Estamos diciéndolo. Esto, para que opere, requiere ciertas condiciones y ciertas precisiones. Eso es lo que estamos diciendo. Perfecto, y ustedes están a la espera de esas precisiones. Francisco, ¿cuántas causas tramita un fiscal más o menos al día?
A ver, eso es difícil. Yo te puedo dar la cifra de lo que cada fiscal tiene en promedio, por supuesto, al año, que son 1.750 causas, 1.750. Ya me estresé. Que es de dividir el cerca de 1.400.000 y tantas mil causas que ingresan al año, claro, por los 771 fiscales adjuntos que hay en el país. Eso te da 1.750, lo que naturalmente es completamente inviable, inmanejable. Ya, y entonces, si es inviable e inmanejable, y tenemos toda esta agenda legislativa de las famosas leyes 1, 2, 3, sí, miles de leyes, que uno diría, sí, qué bueno que haya tanta ley, a lo mejor efectivamente esto va a ayudar, otros dicen que no ayuda tanto, pero la pregunta es, ¿qué hacemos si tenemos fiscales que están completamente, porque, no sé, la pregunta es, ¿están sobrepasados los fiscales en Chile? Yo siempre prefiero utilizar la expresión al límite. Yo creo que, y para esto, digamos, un par de cifras. El año 2005, el Ministerio de Justicia calculó que los fiscales no deberían tener más allá de 1.250 causas al año. Eso es como límite máximo, 1.250. Estamos sobrepasados en 500. Y por lo tanto, eso te hace que en fiscalías particularmente sumamente estresadas como Arica, Tarapacá, Ñuble, Los Lagos, también Valparaíso, O'Higgins, estén completamente por sobre esos promedios, ¿no? O sea, estamos hablando de sobre 2.000 causas por fiscal. Pero además, con una escasa dotación, además con una demanda, por ejemplo, en el norte de Chile. Yo siempre pongo el ejemplo de Tarapacá. Tarapacá, los colegas de Tarapacá, que son 19, tienen 600 juicios al año. 600 juicios. ¿Qué significa? Que todos los días, en promedio, más o menos tú tienes 2 juicios en el día. 2 juicios en el día diario. O sea, no hay día en Tarapacá que no haya juicio. Descontemos el domingo. Descontemos el domingo porque sé también que incluso día domingo ha habido juicio en Tarapacá. Ya, pero descontemos el domingo. 600 juicios significa que en el Tribunal Oral de Iquique, que es el más estresado de Chile, tenemos todos los días 2 juicios al año y 19 fiscales sostienen 600 juicios en el año. Eso es, no tienen los fiscales tiempo para investigar. Ya, entonces, porque como se nos va, claro, Francisco, pero como se nos va acabando el tiempo y necesitamos ir también, ojalá pudiendo precisar algunos puntos que son esenciales. Si tenemos una agenda legislativa de esta magnitud, pero no tenemos suficientes fiscales que puedan investigar los delitos, en la práctica nos vemos un poco contando cuentos. ¿Nos estamos contando un cuento acaso si no tenemos la suficiente dotación? Pasa por ahí, pasa porque ustedes también ahora le piden al fiscal, bueno, fiscal, hablemos en serio, tenemos que dotar de mayores fiscales el sistema, ¿o no? Linda, te voy a dar 2 ejemplos de esta legislación que hay, que yo no voy a discutir porque esos son facultades de otros poderes del Estado. Cuando se dicta la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, la 20.084, por allá por el 2006-2007, se dijo, bueno, aquí va a haber un aumento importante de causas con niños, niñas y adolescentes. Efectivamente, un aumento importante. Y el aporte del gobierno del Estado fue decir, ahí tienen 22 fiscales más. Completamente insuficiente. Pero peor aún, la ley 20.066, la ley de violencia intrafamiliar, que aumentó más o menos la cantidad de causas en cerca de un 12-15%. Eso fue 0 fiscal. No hubo ningún fiscal adicional por una ley que significó básicamente más o menos 150.000 causas más. Ningún fiscal. Y eso ha pasado, de ahí para adelante ha sido la tónica. Cada vez que se dicta legislaciones, insisto, yo no cuestiono eso, pero cada vez que se dicta una ley, debería siempre establecerse que eso traiga aparejado una cantidad de fiscales, abogados y administrativos para cubrir los eventuales aumentos de esas causas. Entonces, la práctica, ¿qué va a ocurrir, Francisco, con todo esto, no? Si no tenemos la cantidad de fiscales para poder hacerse cargo de de todas estas nuevas causas que se van a ir generando a partir de estas nuevas leyes, ¿quedamos en qué? ¿En lo mismo finalmente? Lo que pasa es que el servicio que se puede prestar de justicia no es lo óptimo que nosotros quisiéramos. Nosotros siempre hemos pedido las condiciones mínimas laborales para trabajar y hacer bien el trabajo. Y si esto no ocurre, el servicio que se va a prestar no es todo lo bueno que nosotros quisiéramos. Ahora viene, eventualmente, una discusión en mayo con la Dirección de Presupuesto, viene un análisis de las cargas que tienen los fiscales y eventualmente de un aumento en la dotación. Yo espero que eso sea el inicio, ¿cierto?, de resolver este problema, que es un antiguo problema. Esto no es nuevo para nosotros. Nosotros hace mucho tiempo venimos diciendo que aquí hay una brecha, un déficit,
que hay que cubrir. Y más aún por lo que ha estado pasando en el país, que tenemos nuevos fenómenos criminales más complejos, necesitamos con mayor razón terminar con esa brecha, pero también más capacitación para los fiscales, más capacitación para las policías, también ver las policías, unidades especializadas que necesitan mayor dotación, mejores recursos, más tecnología, brigadas de homicidio. Hoy día la brigada de homicidio metropolitana, investigaciones podrá decir lo que quiera, pero la brigada de homicidio metropolitana hoy día está sobrepasada. Lo mismo que el departamento de S9 de Carabineros, están sobrepasados, no dan abasto. Bien, buen punto ese, claro, de cuán sobrepasados están además entidades claves en el combate contra la delincuencia. Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, Mirna. Muchas gracias. Bien, pues cerramos nuestro programa de hoy. Los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos, y nos reencontramos mañana a la misma hora, a las 8 en punto, aquí en Alpampan, en elmostrador.cl. Copeuchi Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan Pan en El Mostrador Radio. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas políticas para partir el día. El Mostrador Radio, información con la independencia que nos caracteriza.